Buenos días para todos. Qué placer esta mañana poder encontrarnos justo allí en el Día del Padre y allí en la sala de tu casa. Gracias por permitirnos entrar y celebrar con ustedes esta mañana. Si estás con tu papá o con alguno padre de tu familia, por favor ponte en contacto. Este es el momento en que puedes compartir el link de esta transmisión y que muchos papás se unan en este tiempo. Será una mañana maravillosa. Ya hemos adorado a Dios y estamos listos para entrar en su palabra. Al final de la reunión estaremos orando por los papás, así que mantente allí conectado. Ahora, hablando del Día del Padre, tenemos que reconocer algunas estadísticas. Las estadísticas nos dicen que un niño criado sin su papá tiene 5 veces más posibilidades de ser pobre y de cometer crímenes que un niño que ha sido criado con su figura paterna dentro del hogar. Tiene también 9 veces más probabilidades de abandonar la escuela. Tiene 20 veces más probabilidades de pasar por prisión un niño que es criado sin su padre. Ahora, mire esto porque hay más estadísticas que son importantes. Por ejemplo, tome atención a estos nombres: violencia, crímenes violentos, bulimia, anorexia, bullying, alcoholismo, drogadicción, suicidio, embarazo adolescente y disforia de género son catalogados como las patologías sociales mayores, o sea, los problemas sociales que son más importantes hoy en día. Un sociólogo norteamericano llamado Stephen Baskerville ha descrito y ha notado lo siguiente en las estadísticas, y es que todas estas patologías mayores tienen algo en común, y es precisamente que están íntimamente ligadas a la ausencia de la paternidad. Nuestra cultura, nuestra sociedad necesita urgentemente recuperar, valorar y honrar la figura paterna dentro de la familia. Mientras en los años 60 y 50 cerca del 85% de los niños crecían en una casa con papá y mamá, hoy solo lo hacen cerca del 30%. Así que podemos entender de dónde vienen muchos de los problemas que tenemos como sociedad. El día de hoy celebramos el Día del Padre, pero más que una fecha comercial, más que un rico almuerzo, más que un par de medias nuevo en tu armario, el día de hoy es la oportunidad para reconocer y para animar, para darle un aliento y reconocimiento a aquellos miembros de nuestras familias que nos revelan el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que quiero invitarle en esta mañana a que me acompañe en su Biblia a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos 21 y 22. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y quiero invitarle a que lea conmigo en esta mañana. Dice de la siguiente forma, dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, renovando nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, en esta mañana sirva de aliento, de inspiración, de consuelo, de reto para cada papá en nuestra comunidad, pero también para cada hijo, para cada esposa, para cada miembro de nuestra familia. Que cada uno de nosotros sea alentado y animado, los que tienen los papás vivos o no,
los que tienen los papás cerca o lo tienen lejos. Que esta sea una mañana de recobrar y de honrar la figura paterna en nuestras familias y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este corto texto podemos ver mucho acerca del contexto. Y lo primero que vemos es un contexto geográfico. Vemos allí que Jesús se sube en la barca y cruza de un lado a otro de un lago. Ahora, cuando hablamos de lago, no estamos hablando de un lago pequeño, estamos hablando de un lago realmente grande, con oleaje, con grandes embarcaciones de pesca. De hecho, este lago se llama, o lo conocemos como, el Mar de Galilea. Y en el costado oriental de este lago quedaban ubicadas ciertas regiones, por ejemplo la región de Gadara. Y dice el texto que estaba Jesús en la región de Gadara o de los gadarenos. Y en el lado occidental de este lago encontramos a Betsaida, Cafarnaúm y en estas ciudades, estos pequeños poblados pesqueros entre los cuales Jesús se movía constantemente y de los cuales eran oriundos la mayoría de sus discípulos. Dice entonces que Jesús cruza del lado oriental del lago al lado occidental del lago. Jesús acababa de liberar allí en el sector oriental a un hombre que tenía miles de demonios y estaba cruzando hacia el lado occidental. Ahora, no solamente nos revela este pequeño texto algo de contexto geográfico, también nos muestra dos personajes. El primer personaje obviamente es ¿quién? Jesús, quien está en la barca, quien ha liberado a este hombre de miles de demonios y llega nuevamente a estas aldeas pesqueras. Nos muestra también una multitud que rodea a Jesús y nos muestra un hombre que dice que llegó en medio de la multitud y se encontró con Jesús. Ahora nos dice de este hombre que era un líder de la sinagoga local. O sea, era un hombre que tenía no solamente responsabilidades familiares, sino que también tenía responsabilidades sociales. Era un hombre que era maduro en su vida, que tenía su casa en orden. Era un hombre que tenía buen testimonio y una muy buena reputación. Por el otro lado, Jesús no gozaba de tanta aceptación, especialmente en el círculo de los dirigentes religiosos de aquellas aldeas. 2 capítulos atrás, y en Marcos capítulo 3, acababan de acusar a Jesús de estar poseído por el mismo diablo. Y decían que él liberaba a los endemoniados y hacía sanidades porque tenía el diablo adentro. Ahora, este panorama, este contexto nos deja con una pregunta en mente. ¿Qué hacía Jairo a los pies de Jesús? ¿Qué hacía este hombre de buena reputación? Este hombre que tenía responsabilidades sociales, este hombre que tenía una familia en orden, a los pies de este maestro que era especialmente cuestionado por los hombres como él. Bueno, Jairo tenía una situación excepcional. Jairo tenía a su hija agonizando. Y Jairo arriesgó mucho cuando tomó la decisión de postrarse a los pies de Jesús. Esta mañana, si estás tomando nota, el título de la predicación es 3 lecciones para héroes cotidianos. 3 lecciones para héroes cotidianos. Estas 3 lecciones las vamos a poder extraer o mirar en este pequeño relato, en este pequeño aparte de la vida de Jairo, un padre excepcional para las vidas de hoy. Bueno, primer punto, primera lección para los héroes cotidianos. Necesitamos papás que van a Cristo. Papás que van a Cristo. Volvamos a leer el versículo 22 y ahora el 23 también. Lea conmigo. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies
y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ahora usted podrá decir, el pastor Sebastián está exagerando en la lectura. ¿Por qué tiene que leer? Porque realmente Jairo estaba en una situación excepcional. Y creo que a veces leemos muy superficialmente, pero imagínate a un padre orando, rogando por la vida de su hija de 12 años. Jairo reaccionó de una forma singular, como nadie lo esperaba, porque él estaba viviendo una situación excepcional. Ahora, los que somos papás sabemos que criar hijos es cruzar casi que a diario por situaciones excepcionales. Y Jairo tuvo que soltar el orgullo religioso, tuvo que soltar las apariencias, los prejuicios sociales acerca, por ejemplo, de la dignidad masculina que muchos de nosotros tenemos hoy en día. Muchos de nosotros sabemos y pensamos, Dios sabe lo que yo necesito, no necesita que yo le ruegue, porque pensamos que somos muy dignos, porque somos los hombres de la casa. Tenemos muchos prejuicios, por ejemplo, en cuanto a la espiritualidad y a la devoción. Pensamos que eso es asunto de mujeres, que ellas oren y lloren. Nosotros estamos para trabajar. Pero como Jairo debemos aprender a soltar los prejuicios sociales para ser los papás que nuestros hijos y nuestras familias necesitan, para ser los papás que nuestra iglesia necesita y para ser los papás que nuestra sociedad necesita. Cuando nosotros no entendemos quién es Dios, y cuando no pensamos o cuando pensamos que no necesitamos a Dios, estamos atrapados por el orgullo. Pero cuando nosotros entendemos quién es Dios y cuando entendemos cuán grande es nuestra necesidad de Él, entonces toda barrera de orgullo, de prejuicio se rompe y nosotros podemos comenzar a actuar de forma diferente. La hija de Jairo se estaba muriendo, como le dije hace un momento. Era su única hija y tenía 12 años. Hace unos días les conté acerca del día que mi hijo tuvo un accidente siendo un bebecito. Bueno, les conté que ese día, esa mañana, casi me muero de un infarto del susto. Esta mañana quiero contarles de otro accidente, porque los que somos papás sabemos que nuestros hijos siempre tienen accidentes. Esta vez un accidente de mi hija Isabela. Recuerdo que recién llegados aquí a Armenia fuimos de visita a Medellín y pasamos por la casa del pastor Andrés y Katy, los pastores de la iglesia en Medellín, a visitarlos. Y cuando llegamos, Katy nos dijo: tengo unos brownies en el horno. Y nos dijo: Sebastián y Adriana, acompáñenos, saquemos los brownies del horno. Así que le dijimos a Samuel y a Isabela: quédense aquí quietecitos en el sofá, no se muevan, mientras vamos a la cocina por los brownies y los traemos. Así que mientras Katy, mi esposa, y yo llegábamos a la cocina, pudimos escuchar el ruido estruendoso del estallido de un vidrio. Obviamente mis hijos no obedecieron, salieron corriendo como locos. Isabela no vio una vidriera tan grande como un ventanal que cubría toda la sala y pasó atravesándolo. Ese día mi hija estuvo a punto de perder su pierna izquierda. Estuvo a punto de morir desangrada. Y aunque yo pude reaccionar mejor envolviéndola en toallas con la ayuda de Katy, y la montamos al carro y yo iba atrás con ella mientras Adriana manejaba a toda velocidad hacia una clínica, créeme que allí en la banca de atrás, con mi hija alzada, envuelta en toallas y bañada en sangre, yo sentía que la vida de mi hija se me escapaba entre las manos. Y es una sensación de miedo y de terror. Tú y yo, que somos papás, podemos entender el terror de que la vida de uno de nuestros hijos corra peligro.
En esta época especialmente, nosotros los papás tememos mucho por nuestras familias. Tememos por su salud, y cada vez que tenemos que salir en la puerta de la casa nos desinfectan, nos echan alcohol, nos cambiamos de ropas, que estamos tan cuidadosos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros familiares, y tememos por ellos. Pero también tememos, por ejemplo, no poder proveer lo que ellos necesitan. Tememos por los que están lejos. Sin embargo, al igual que Jairo, debemos nosotros ser papás que van a Cristo, especialmente en momentos de crisis. Cristo, tiene el poder para salvar, para proveer, para cuidar a nuestras familias, y nosotros no. Necesitamos entonces ser papás que ante una situación extrema reaccionan automáticamente yendo a los pies de Cristo. No sabemos quién le sugirió a Jairo que fuera a encontrarse con Jesús, pero sabemos que fue la reacción correcta. Así que necesitamos ser papás que cada vez que nuestras familias tienen un problema, cada vez que ven la situación de nuestra sociedad, cada vez que ven la situación de sus hijos, de sus esposas, de sus familiares, van a Cristo. Mi oración esta mañana es que cada uno de nosotros pueda reconocer a Cristo como la fuente, no solamente de provisión, de sanidad, de protección, sino como la fuente de salvación de su familia. Él es nuestra fuente. Jairo lo entendió, y tú y yo lo estamos entendiendo en esta mañana. Eso nos lleva entonces al segundo punto. Necesitamos ser papás que oran. Papás que oran. Lea conmigo la primera parte del versículo 23. Dice que cuando este hombre cayó a los pies de Jesús, ¿qué hizo? Le rogó con fervor. Ahora, cuando la cultura hebrea decía que oraba con fervor, era porque lo hacía con fervor. Nos acordamos, por ejemplo, de Ana, la mamá de Samuel, que oró con fervor. Y era tanto el fervor con el cual esta mujer oraba y lloraba en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios poder tener un hijo, que la gente que estaba alrededor pensaba que ella estaba borracha. Lo mismo sucedió con aquellos hombres en Pentecostés que fueron llenos del Espíritu Santo y oraban. La gente pensaba que al orar con tanto fervor, ellos estaban borrachos. La Real Academia de la Lengua define fervor como el entusiasmo y el ardor con el cual se hace algo. O sea, tenemos que ser papás que oran, pero que oran con ganas, pero que oran con fervor, que oran y que actúan. ¿Por qué? Porque la oración nos debe llevar a obedecer la instrucción de Dios. La oración nos lleva a ejercer liderazgo en nuestras familias. Cuando hablamos de papás que oran, no estamos hablando de papás que son solamente contemplativos. Sí a la oración contemplativa, pero también sí a la oración que nos lleva a actuar en favor de nuestras familias. En la Biblia, cada hombre que oró por su familia actuó a favor de su familia. Cada hombre que oró por su familia oró activamente y actuó a favor de su familia. En Marcos capítulo 5 versículo 35 leemos que Jairo ya había hablado con Jesús y por alguna razón se interrumpió la conversación. Llegó una mujer enferma, la sanó Jesús, y en esas estaban. Cuando llega el versículo 35 y nos dice lo siguiente: mientras él todavía hablaba con ella, ¿quién? Jesús con la mujer. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. En ocasiones tú y yo oramos y actuamos por nuestras familias, pero vemos que la situación sencillamente no cambia y pensamos que todo carece de sentido.
Me recuerda esto a Job capítulo 1, cuando llegaron 4 mensajeros a la casa de Job, uno detrás de otro. Cada uno traía una noticia y cada noticia era peor que la anterior. Parecía que la vida de Job estaba volcándose patas arriba, que todo perdía sentido y nadie entendía lo que estaba pasando. Job no entendía, sus familiares no entendían, sus amigos no entendían. Era tan incomprensible la situación, tan sin sentido la situación, que en el siguiente capítulo de Job, en el capítulo 2, en el versículo 9, la esposa de Job le dice: todavía intentas conservar tu integridad, más bien maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué situación tan extrema estaba viviendo Job! A veces los negocios no nos salen bien. A veces los hijos nos desobedecen, también los míos. A veces tenemos problemas con nuestras esposas. En ocasiones oramos y nada pasa. Y sentimos que somos como Job o como Jairo. Y nos enfrentamos a la pregunta: ¿seguimos creyendo o no? ¿Seguimos firmes con Dios o no? Para ilustrar este punto, quiero invitarte a que veas la siguiente entrevista que la realicé hace un momento a mi papá. Quiero presentártelo, quiero que a través de su historia de vida podamos entender algunas cosas en este punto. Miremos la siguiente entrevista y ya seguimos charlando aquí en esta mañana del Día del Padre en comunidad. Y esta mañana, en la celebración del Día del Padre, he querido entrevistar precisamente a mi papá y quiero presentárselos. Está ahí en la pantalla del lado. Así que, papá, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, hijo, muy buenos días, comunidad. Aquí estamos listos para ver la acribillada que me va a pegar el pastor en este día. No, son solamente unas pequeñas preguntas y rápidamente la primera, porque no queremos ocupar mucho tiempo esta mañana. Bueno, papá, tú fuiste el primero que se convirtió a Cristo de toda nuestra familia. Tú fuiste el primero pues, que acercó a Dios y bueno, quería que me contaras ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo fue? Pero sobre todo, ¿cómo fue ese proceso de conversión y por qué? Bueno, hijo, esto fue en febrero del año de 1997. Llegué al Señor por una crisis económica a través de una quiebra que tuvimos, que tú la debes recordar muy bien. Entonces, hoy yo le doy gloria a Dios por eso, porque a través de esa circunstancia el Señor me llevó a sus pies, pude conocer de Él. Llegué por medio de un programa de televisión un día en la mañana que estaba, inclusive cuento acá, estaba en Guayabado viendo el programa muy temprano cuando oí un programa en la televisión y un pastor estaba invitando. Y apunté la dirección donde vi y inmediatamente salí, me bañé y me fui para esa iglesia. Y desde que llegué, el Señor me tocó duramente el corazón y aquí estamos 23 años después. Bueno, interesantísimo, no de un guayabo, pero a ver, papá, tú llegaste al Señor en medio de una crisis. Yo recuerdo pues que cada vez como que la crisis se ahondaba más, ¿no? Y recuerdo muy bien que en esos primeros meses o años tenías un apodo en la iglesia, te decían Hopfer, como haciendo alusión a Job, porque cada vez como que eran malas y malas noticias. Contanos, papá, cómo fue precisamente ese proceso de afianzarte en la fe en medio de la crisis. Como todo es, como lo dice la palabra misma, es pasar por el crisol, ser extirpado en el lagar. Es un proceso duro, pero muy lindo, donde uno ve la felicidad del Señor, perdón, la fidelidad del Señor en todo momento. Sí, eso fue un proceso como complicado que nos tocó vivir como familia, pero bueno, han pasado, como tú decías, 23 años, hemos visto a Dios obrando en nuestra vida, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido de tantas formas. Y bueno, para terminar, papá, sencillo, un consejo, cómo mantenernos firmes en la fe a través de los años y sobre todo a través de las crisis. Lo más importante
pues a través de la experiencia que ya he reunido en todos estos años de caminar con el Señor, es tener un encuentro diario con Él. Es fundamental para todo cristiano. Si tú no tienes un tiempo exclusivo de devocional con el diario, donde oras con Él, conversas con Él, donde lees su palabra, donde escuches palabra, es prácticamente imposible tener un camino victorioso en el cristianismo. Cristianos hay muchos de nombre, pero que verdaderamente vivan una fe, tienes que tener una relación personal con Dios, y eso se hace diariamente, en el día a día, separando tu tiempo especial con Él. Les aconsejo a las personas que están empezando en este caminar con el Señor, que sea temprano en la mañana, antes de empezar cualquier actividad, donde ustedes puedan entregarle todo su día, toda su carga, permitirle que Él dirija sus corazones, sus pasos en ese día, y van a ver cómo el Señor va a obrar grandemente en ustedes. Eso por un lado. Y por el otro, muy importante es escuchar palabras permanentemente. Yo soy un enfermo, un adicto a escuchar palabras, donde diariamente me escucho 2 o 3 prédicas diferentes. Tengo mis pastores preferidos, de los cuales escucho, y eso me ha ayudado grandemente a irme afianzando y a crecer grandemente, y a no tenerle ya miedo a ningún tipo de crisis, porque ya vemos que Dios siempre está con nosotros en todo momento, y vemos que a pesar de lo que haya, a pesar de lo que nos esté rodeando, así nosotros no lo estemos viendo, Él está con nosotros en todo momento, y Él está obrando, porque su divina providencia siempre va delante de nosotros, cubriéndonos, y su mano y su diestra nos sustenta, como lo dice la palabra. Bueno, papá, muchas gracias. Quería pues aprovechar esta mañana porque nos enseña mucho tu historia, tu testimonio, pero al mismo tiempo para felicitarte, para honrarte. Pues como dije hace un momento, tú fuiste el primero que llegó al Señor, y bueno, detrás hemos venido todos nosotros, y hoy ver, por ejemplo, después de tantos años, ver nuestra vida, nuestros hijos, y ver cómo Dios ha permanecido en todo este tiempo, ha sido también gracias a que tú como papá llegaste, pero no solamente llegaste, sino que permaneciste y nos has ayudado todo este tiempo. Entonces, papá, nada, muchas gracias. Ahí se los presento, pues, un personaje. Y bueno, feliz día, papá, que disfrutes ahora tu almuerzo, y bueno, que Dios te bendiga, y bueno, continuamos acá con la predicación. Los amamos mucho. Tú y yo atravesamos por crisis como familia, pero Dios siempre ha sido fiel y siempre ha permanecido a nuestro lado. Hemos visto a través del permanecer firmes en Dios que nuestra familia ha podido avanzar y crecer. Y hemos podido aprender de la historia de nuestra familia que tenemos que ser papás que oran y papás que permanecen. Este es un tiempo en que tenemos que seguir orando, en que tenemos que seguir creyendo, en que tenemos que permanecer firmes y liderar a nuestras familias. Así que nuestra oración en esta mañana también es que cada uno de nosotros sea un papá que ora, y que a través de la oración traiga liderazgo, dirección a sus familias. Cada uno de nosotros como papá debe ser un factor de unidad, un factor aglutinante que dirige su familia hacia Dios. Y eso me lleva al tercer y último punto en esta mañana. Necesitamos primero papás que vayan a Cristo. Segundo, papás que oren. Y tercero, necesitamos papás que se aferren a la fe. Papás que se aferren a la fe. En el versículo 36, después de escuchar esta noticia, leemos lo siguiente. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice: Jesús oyó lo que decían. ¿Quiénes? Los mensajeros. Y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. A mí me tocaron
cuando era niño todavía, los teléfonos de disco. Usted los puede recordar, ¿cierto? Aquellos teléfonos que teníamos en nuestras casas, que eran conectados con un cable que transmitía también energía, y tenían un disco, y para uno marcar tenía que descolgar la bocina, ponérsela en la oreja y empezar a marcar, y se volvía, y tenías que marcar número por número en el disco. Si te equivocabas al final, tenías que colgar el teléfono y volver a empezar a marcar. Esos teléfonos, cuando sonaban, eran como un timbre de casa. Eso sonaba durísimo. Esos teléfonos no tenían algo que tienen todos nuestros teléfonos en día: un identificador de llamadas. No sabíamos quién estaba llamando, y el audio era tan malo que muchas veces no sabíamos con quién estábamos hablando. Y una pregunta obligada cada vez que comenzábamos una conversación por ese tipo de teléfonos era: ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Porque depende quién nos estaba hablando, pues obviamente nosotros íbamos a contestar. Jairo estaba escuchando dos voces, las mismas dos voces que tú y yo escuchamos cada día. Primero, escuchaba la voz de la situación natural. Su hija, que estaba moribunda, había muerto. Pero por otro lado, estaba escuchando la voz de Jesús, la perspectiva de Dios. ¿Quién habla? Nos preguntamos muchas veces. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién está al otro lado del teléfono cuando tú estás interpretando las situaciones que estás viviendo? En ocasiones, la perspectiva de Dios concuerda con la realidad, pero la mayoría de los casos no lo hace. Es una perspectiva diferente de las situaciones. Recuerden lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 8. El profeta Isaías nos dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Ahora, ¿significa esto que Dios niegue la realidad? No, Dios no niega la realidad, pero sí cuestiona nuestra forma de ver la realidad. Cuestiona cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros nos apropiamos de la realidad. Ahora, antes de avanzar, tenemos que entender que Jesús estaba muy activo. Jesús no estaba allí simplemente mirando a Jairo sufrir, no. Y aunque el texto no lo dice, podemos ver que Jesús estaba muy interesado en lo que estaba pasando en Jairo. Obviamente, iba con él camino a su casa. Dice que Jesús oyó y que Jesús dijo. Y aunque el texto no lo dice nuevamente, personalmente yo quiero creer que Jesús pudo escuchar, o por lo menos percibir, cómo el corazón de Jairo se fracturaba en 1000 pedazos cuando escuchaba la noticia de la muerte de su hija. Esa es una noticia que derrumba a cualquier papá, pero Jesús siguió al lado de Jairo como sigue allí a tu lado. No importa la noticia que estés recibiendo, no importa la crisis que estás atravesando, Jesús sigue estando a tu lado, y Él sigue escuchando y sigue hablando y sigue teniendo una participación activa en tu situación. Ahora, mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. El verbo tener, según la Real Academia de la Lengua Española, significa asir o agarrar algo, y mantenerlo asido, mantenerlo agarrado, retener algo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo es que él no podía retener el miedo, tenía que tener o agarrarse o aferrarse a la fe. Es la forma como nosotros interpretamos la situación, como nosotros hacemos nuestras las situaciones que estamos viviendo. No podemos aferrarnos a la fe sin antes haber soltado el temor. Jesús le dijo: no tengas miedo, solo ten fe, solo fe, nada más. No abraces otras cosas. Recuerdo las palabras del apóstol Randy cierta
en cierta conversación me dijo: Sebastián, nunca habrás vivido por fe hasta que la fe no sea lo único que te sostenga. A veces la fe es un accesorio en nuestras vidas. A veces nosotros queremos tener miedo y tener fe. Queremos tener nuestras propias soluciones y tener fe. Pero Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente ten fe. Ahora, ¿cuál fe? Aférrate a una fe con sustancia. Nuevamente, no es fe por la fe, no es fe en la fe, no es fe en nosotros mismos, es fe en la palabra de Dios. Cada vez que Dios nos habla, nuestra fe tiene sustancia. Y tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios, entender e interpretar correctamente la palabra de Dios, para que nuestra fe no sea una fe vana, sino que sea una fe poderosa, sustanciosa, una fe que actúa y una fe que obedece. Lee conmigo allí en Marcos capítulo 5, los versículos 38 al 42. Marcos capítulo 5, versículos 38 al 42. Porque el punto culminante de esta historia todavía está por venir. Como si no hubiese sido ya bastante emocionante, bastante retante, el punto culminante de la historia está por suceder, y justo acá. Lee conmigo Marcos capítulo 5, versículos 38 al 42. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga de Jairo, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, solo duerme, dijo Jesús. Versículo 40, lea conmigo. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Nuestro trabajo como papás, nuestro trabajo como padres de familia, es que nuestras familias estén tomadas de su mano por Jesús. Es que escuchen la voz de Jesús. Es que ellas puedan tener un encuentro con Jesús. Lo demás corre por cuenta de Él. Nosotros no tenemos en nosotros mismos el poder de salvar, de sanar a nuestras familias. Es más, tenemos que reconocer que hasta la provisión para nuestras familias es dada por Dios. Lo demás corre por su cuenta. En sus manos, en las manos de Dios, la historia cambia. Ahora, en el caso que estamos viendo en el relato de Jairo, la niña revivió. Pero no necesariamente los hechos van a cambiar en nuestra vida. Muchas veces vamos a estar orando por una situación y la situación como tal no va a cambiar, pero van a cambiar nuestros corazones, va a cambiar nuestra familia, van a cambiar nuestros hijos, va a cambiar nuestro matrimonio. Y será una gran bendición, porque en sus manos la situación es transformada. Nuestras vidas cambian. Tenemos una nueva perspectiva cada vez que nos aferramos a la fe, cada vez que ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Quisiera entonces tener algunas conclusiones en esta mañana. La primera conclusión que quisiera a la que llegáramos esta mañana es que la figura paterna es vital en la comprensión de Dios. No podemos tener una relación correcta de Dios si no tenemos una comprensión correcta de la figura paterna. Ahora, tal vez muchos de ustedes han crecido sin su padre. Tal vez muchos de ustedes no han tenido una relación correcta con su papá. Pero esta mañana están pudiendo entender la importancia, la relevancia, la vitalidad de la figura paterna. Y es tiempo de que cambie en nuestros corazones el concepto que tenemos acerca de ser padres.
Hoy en día es muy común que las personas crean, especialmente las muchachas jóvenes, que no necesitan un hombre para criar a sus hijos. Tal vez tú no necesitas un hombre para criar a tus hijos, pero tus hijos necesitan un papá que les ayude a crecer sanamente. Así que estamos revalorando, honrando, dignificando el rol de la paternidad en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. De esa forma podremos tener una sana comprensión de quién es Dios hoy en día. Seamos papás. Seamos papás. La siguiente conclusión a la que llegó es que tenemos que ser precisamente aquellos papás que van a Cristo. Tenemos que ser aquellos papás que encuentran en Dios la fuente de su salvación, de su provisión, de su gozo, de su contentamiento. Seamos papás que van a Cristo. Una tercera conclusión en esta mañana es que nosotros podemos ser, y la invitación es a que seamos papás que oran por sus familias, que siguen creyendo, que siguen permaneciendo firmes, que vencen el desánimo en sus vidas a pesar de la profundidad de las crisis que podamos atravesar. Que seamos papás que saben escuchar la voz de Dios en medio de la oración, que lideran a sus familias. Seamos papás que oran por sus familias. Y una cuarta conclusión en esta mañana es que seamos papás que se aferran a la fe. Seamos papás que se aferren a la fe. Soltemos el temor, pero no solamente el temor. Soltemos los prejuicios, soltemos los estereotipos, soltemos el orgullo, soltemos la prepotencia, soltemos el derecho a estar enojados y ser muy hombres. Y aferrémonos a la fe. Aferrémonos a la fe, obedezcamos la palabra de Dios y que nuestras familias puedan estar tomadas de la mano por Dios mismo. En esta mañana, para finalizar, vamos a orar por los papás. Así que yo te quiero pedir que si tienes un papá cerca, este es el momento de que tú te acerques a él, que puedas poner tus manos allí sobre tu papá, que puedas decirle con aprecio: papá, te amo. Papá, gracias por modelar el corazón de Dios a nuestras vidas. Pon tus manos allí sobre tus papás. Yo no voy a orar por ellos. Mi esposa y mi familia van a orar por cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por este momento, por la vida de Sebastián y por la vida de cada papá representado a través de esta oración, Señor. Y te clamamos en el nombre de Jesús que seas tú bendiciéndolos y sobre todo que la palabra que hoy nos has regalado pueda hacer eco en su corazón, que ellos sean hombres de fe, hombres aferrados, hombres de oración, que puedan levantar los hogares, que puedan ser hombres que interceden por los hijos ahí en el momento de la muerte. Padre, darles valentía y sabiduría. Oramos para que sea reconocida su labor en medio de las casas, que aquellos padres que de pronto se sienten relegados, tristes, desolados, un poco abandonados, por favor, Señor, te pido en esta mañana que tú les bendigas y que les des esa noción de Dios en su corazón para que se levanten como esos líderes que tú deseas que ellos sean. Señor, bendícelos, acompáñalos, transfórmalos, cuídales su corazón, cuídales su salud. Oramos por la salud de los padres, darles esa fortaleza en su salud para trabajar, para levantarse, para, Señor, llevar esa dinero y esa provisión a veces compleja en estos tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús, pero también te pido que el amor de Dios sea derramado en ellos, que ese amor que tú expresas, Jesús, como tú le decías, papito, al Padre, que ellos también puedan sentir ese amor de papito allí en su corazón y que ellos revelen ese amor de Dios en su vida. Les bendecimos estas familias, bendecimos a cada persona allí en su casa y que hoy sea un día de bendición y de alegría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Querida iglesia, esperamos que esta mañana los papás hayan sido animados, alentados, y que en el corazón de cada uno de nosotros, sea papá o no, la figura paterna haya cobrado relevancia, de tal manera que podamos tener una mejor comprensión de quién es nuestro Dios. Iglesia, les amamos. Nos vemos el próximo domingo por Facebook Live. Que tengan una feliz tarde y un maravilloso almuerzo. Que Dios les bendiga.